Bueno, muy bien. El tema de hoy, chicos, que vamos a tratar es electroquímica. Como les decía, es el último tema que vamos a tratar y aborda una parte bastante interesante de la química, algo que tal vez lo vienen viendo en la vida diaria en un montón de cosas, tan solo con que vean una pila. Ya es algo que utilizan todos los días en la vida diaria, una batería de un auto, son todos elementos donde aparece la cuestión esta de la electroquímica. Nosotros en particular no nos vamos a detener en la parte pilas porque se complica bastante el panorama, pero vamos a entender algunas cuestiones básicas y también de la electrólisis, ¿sí? Que es otro proceso que está muy vinculado con algo que ustedes conocen, todo el tratamiento de materiales, ¿sí? Sobre todo la gente de mecánica, si hay alguno de mecánica acá, no sé si hay alguno de la 1S3, que hoy día no tenían clases, podrían estar, toda la parte de tratamiento de materiales que se hace con electroquímica, con electrólisis. Bueno, entonces, en definitiva, ¿qué es la electroquímica? Estudia la relación entre la química y la electricidad. La electricidad todo un área de la física, ¿sí? Todo un área de la física estudia la electricidad y magnetismo. Eh, entonces, es todo un gran tema y nosotros vamos a abordar solo algunas cosas de ello, lo que tiene que ver con la química específicamente, ¿sí? En algún momento lo van a estudiar en física 2. Yo creo que en física 2 ahora tienen mecánica, en física 1, en física 2 tienen electricidad y magnetismo, y ahí van a ver eh, con mucho más detalle toda la cuestión de física, pero hay algunos conceptos básicos que vamos a tratar. ¿Qué va a estudiar la parte esta de electroquímica? Cómo se genera electricidad a partir de una reacción espontánea de óxido-reducción, que se llama, y que son las pilas o celdas voltaicas, ¿sí? O sea, todo eso que yo veo dentro de una pila Eveready, ¿sí? O Energizer, cualquier pila o la batería que ustedes tienen dentro del auto, esos acumuladores de plomo ácido, o cualquier batería que se les pueda ocurrir, es porque adentro hay sustancias químicas que están reaccionando de alguna manera, como dice acá, reacciones espontáneas de óxido-reducción, y pueden generar corriente eléctrica, ¿sí? Después, la alternativa sería entonces, yo a través de una reacción química genero corriente eléctrica. La otra alternativa de la electroquímica es al revés. A partir de la corriente eléctrica voy a producir reacciones químicas y esas reacciones químicas que yo voy a producir me van a producir algún efecto sobre lo que yo estoy analizando, que sería la electrólisis. Además, con la electroquímica se pueden determinar propiedades como la conductividad, la resistencia, la densidad, en fin, un montón de propiedades que hacen a la conductividad equivalente, la resistividad, que son propiedades eléctricas de las soluciones o algunos materiales. Lo primero que vamos a conocer para hablar ustedes no conocen mucho de electricidad, entonces lo primero que vamos a hablar es de los tipos de conductores eléctricos. Esto a ustedes no les tiene que llamar la atención porque todos tenemos energía en la casa o conocen la energía eléctrica y todos saben que tenemos una llavecita eléctrica con la que enciendo y apago la luz, decimos nosotros, o tengo un enchufe donde yo enchufo algún dispositivo y tengo que el dispositivo funcione. Bueno, lo que vamos a analizar acá es que hay algo que pasa cuando yo aprieto esa tecla, cuando yo enchufo el equipo ese en el enchufe y tengo algo sucede. Lo que va a suceder desde el punto de vista físico, como se entiende, es que circula la corriente eléctrica. Y ustedes ya han sentido hablar de la corriente eléctrica, lo que pasa es que no sabemos qué es. Y lo otro que sabemos ya intuitivamente, a ustedes no les hace falta aprender mucho de electricidad, que ustedes saben que si yo meto un alambre en el enchufe, me va a dar la corriente si yo lo agarro con la mano. ¿Por qué? Porque el alambre es de metal. Entonces, conduce.
Aparte, todos han visto un cable, yo acá tengo el cable de la misma lámpara que tengo, cualquier cable que se le ocurra a las computadoras, todos han pelado un cable, han cortado y saben que está constituido por cobre, que es un metal, ¿sí? Lo cual a ustedes ya les hace pensar, nadie ha visto un cable eléctrico, ¿sí? Para ningún conductor que esté hecho de plástico, de material de vidrio, de caucho, de acerrín, nadie, o sea, eso sabemos que nadie lo usa. Es más, de hecho voy a decir, che, con la pinza que agarrás o con el buscapolo que pones para buscar la corriente, para ver si tiene energía o no una cierta línea, vos utilizás un material plástico para agarrar eso, que vos decís, che, pero esto es aislante. ¿Aislante de qué? Vos el aislante lo conocés como aislante térmico y aislante eléctrico. Son dos propiedades que más o menos las pueden entender de alguna manera con cierta facilidad. El aislante térmico es porque yo me pongo algún producto, alguna pared, alguna ropa, algo que sea que me aísla, digo yo, del frío o por contraposición. No permite que yo pierda calor o no permite que el calor atraviese las paredes, ¿sí? Bueno, de la misma manera, yo sé que hay elementos, sustancias que permiten el paso de la corriente eléctrica y sustancias que no permiten el paso de la corriente eléctrica y por tanto yo le llamo aislantes. Entonces, ¿quiénes van a ser los conductores? Ciertas sustancias. Esas sustancias que son conductoras ya las conocemos, son los metales. Casi todos los metales son buenos conductores. En particular, todos conocen el cobre, los alambres de cobre, porque el cobre es uno, si no el mejor conductor de la corriente eléctrica. El cobre, el aluminio, el acero, el hierro también, por supuesto, pero el mejor conductor es el cobre, el aluminio, el oro, la plata, son excelentes conductores de la corriente eléctrica, ¿sí? Hay algunos metales que no son tan buenos conductores, pero en general conducen la corriente eléctrica casi todos los metales. Entonces, los metales sólidos son los que vamos a conocer como conductores de primera clase, se llaman. Ahora, hay otros tipos de conductores, otras sustancias que son buenas conductoras de la corriente eléctrica. Y esos son los denominados conductores de segunda clase, ¿sí? Ahora, una cuestión que les aclaro cómo funcionaría la conducción de la corriente eléctrica, porque eso es lo que no estaba muy claro. Pues si, che, yo veo un alambre de cobre, ajá, muy bien, ahí está el alambre de cobre, ¿sí? Ahí tengo el alambrecito de cobre, perfecto. Y voy a decir, si yo lo meto en el enchufe, yo sé que circula la corriente eléctrica. No es lo mismo que meto un cable de plástico, una lapicera de plástico, porque no me da la corriente, y yo meto un alambre de cobre y sí circula la corriente eléctrica. Entonces voy a decir, ¿pero qué es la corriente eléctrica? Bueno, la corriente eléctrica, ustedes se acuerdan que nosotros teníamos el átomo, tenía un núcleo que tenía un montón de protones y neutrones, ¿se acuerdan de eso? Y teníamos los electrones que estaban muy alejados del núcleo, en distintas órbitas había electrones. ¿Se acuerdan de eso? ¿Recuerdan la constitución del átomo? Sí, Bien. profesor. Entonces, en ese átomo, que yo les estoy dibujando acá de nuevo, que puede tener varios orbitales, ¿sí? Donde tengo electrones, y así tengo electrones. Recuerden, acá tengo el núcleo. El núcleo lo dibujo rayado, ¿sí? Ese es el núcleo. Recuerden que los metales tenían en las últimas órbitas pocos electrones. No tenían tantos electrones. Entonces, esos electrones, si yo los estimulo, además el metal, obviamente están, los átomos están en una red cristalina, están todos duritos dentro del alambre de cobre, hay un montón de átomos de cobre, están todos en una red cristalina que puede ser un cubito, entonces en cada punta del cubito
hay un átomo de cobre, etcétera, o puede ser un tetraedro, podría ser cualquier otro tipo de cristalización. La cuestión es que yo tengo un montón de átomos acomodados, perfectamente acomodados, como ustedes estuvieran sentados en un aula, en filas, separados, bien separaditos, uno de cada uno, cada fila, cada banco separado lo mismo, y así son ustedes los átomos de cobre, y una capa sobre otra, y tengo armada mi red cristalina de ese metal, que puede ser cobre, como les he dicho, aluminio, oro, bueno, cualquier otro metal. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Si yo agarro un alambre de cobre por per se, si yo agarro un alambre de cobre cualquiera, no me da la corriente. Yo tengo que conectarlo a algún lugar para que me dé la corriente. Yo, lo conecto al enchufe. Sí, ahora sí, está bien, lo entiendo. Entonces, ¿qué da el enchufe? El enchufe tiene algo como que le da fuerza y hace que fluya algo que nosotros no lo entendemos muy bien, pero que lo vamos a denominar electricidad. ¿Y qué es la electricidad para ustedes? ¿Qué va a ser para el entendimiento que tenemos? La electricidad es un flujo de electrones. Entonces, los metales tienen esos últimos electrones que tienen acá, ¿sí? Esos electrones se pueden mover con facilidad. Entonces, si yo le pongo un atractor y un repulsor de electrones en la punta de los cables, lo imaginemos así, entonces de golpe se forma un río de electrones a través de ese alambre de cobre. ¿Se entiende el concepto? Entonces, en el alambre de cobre, lo que vos vas a tener es, entonces, tu alambre de cobre es este, ¿sí? Este es tu alambre de cobre. Entonces, dentro del alambre de cobre se produce la corriente eléctrica, ¿sí? Dentro del alambre de cobre. Entonces, esos son los electrones. Hagan de cuenta que es como un río de electrones que se están moviendo. Entonces yo digo, ahí hay una corriente eléctrica I. ¿Se entendió, chicos, qué es la corriente eléctrica? Entonces, la corriente eléctrica es un flujo de electrones. Y los electrones vos sí los conocías, porque los electrones son las partículas subatómicas negativas que estaban en los orbitales de los átomos. Bueno, ¿y por qué se mueven los electrones de los átomos, de los metales? Bueno, porque están libres y hay una posibilidad que se puedan mover, no así en los no metales. Por eso yo tengo sustancias que conducen la corriente eléctrica como los metales y sustancias que no conducen la corriente eléctrica como los no metales. ¿Me entienden, chicos? ¿Se entendió lo que dije? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, se entendió. Perfecto. Esos son los conductores de primera clase metales, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver ahora son los conductores de segunda clase. No está cambiando. No está tomando la diapositiva. A ver. Se quedó colgado. No pase. Ahí está. Volvamos entonces a la presentación. Bien. Entonces, esos eran los conductores de primera clase. ¿Qué pasa con los conductores de segunda clase? Los conductores de segunda clase van a ser, lo que denominamos electrolitos fundidos o en solución. Y si ustedes se acuerdan que era un electrolito era esa sustancia que en solución daba iones o eran sustancias que tenían uniones electrovalentes. Por ejemplo, esto es un electrolito, el cloruro de sodio, ¿sí? Era la sal de cocina, ya lo hemos visto varias ocasiones, que me daba 2 iones. ¿Se acuerdan de esto o no? ¿Les suena esto? Sí, profe. Bien. ¿Cómo funcionaba esa sal así en solución? ¿Cómo funcionaba esa sal en solución? Quería decir que el sodio
había dado el electrón al cloro, el cloro tenía 7 electrones en la última órbita, y con ese nuevo electrón quedaba negativo, y el sodio, al perder el electrón, quedaba positivo. Entonces, se me formaba el cloruro de sodio, que era un ion positivo y un ion negativo. Cuando yo lo pongo en agua, se me forman los iones, y lo que voy a hacer ahora es que esa solución de sal, o sea, si vos tenés agua con sal disuelto, y yo le pongo un cable de cobre en las puntas, la corriente eléctrica va a pasar a través de la solución, no se va a cortar la corriente. Y ahí es donde vamos a explicar que está circulando corriente a través de la solución, y los que conducen son los iones. Por eso se les llama electrolitos de segunda, conductores de segunda clase. Un segundo, por favor. Bien, como les estaba diciendo, entonces, esos son los conductores de segunda clase o electrolitos. Quiere decir que ya la corriente ahora no la conducen los electrones, la conducen los iones. ¿Está clara la idea? ¿Se entendió, chicos? Tengo un ion positivo, un ion negativo, y ellos son los que se van a mover dentro de la solución, para un lado y para el otro. Y ellos me transportan la carga eléctrica. ¿Se entendió? O sea que el agua pura no conduce el No, agua. el agua pura tiene muy poquitos iones. ¿Te acuerdas que tenía muy poquititos protones y oxidrilos? ¿Te acuerdas que los vimos a eso? Profe, pero el agua, digamos, común que nosotros bebemos tiene cloro, entonces sí considero. Tiene algo de sales, ¿no? El agua común de la canilla tiene sales. Tiene sales, sí. Claro, tiene sales disueltas, no solo el hipoclorito de sodio que se le pone para hacerla potable, sino que tiene algunas sales disueltas, pero no es una gran conductora. Pero sí, vos tenés claro que si tenés los pies mojados y tocas, estás conduciendo mucho más que si estás seco. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Claro. Y yo me puedo electrocutar en una pileta si tengo una descarga eléctrica, porque de alguna manera el agua esa sí conduce la corriente eléctrica. Pero acá, no sé si fue Lucas o quién fue el que preguntó, y preguntó del agua pura. No me acuerdo el nombre, justo no lo vi, ahora se me borró. Sí, fui yo, profesor Lucas. El agua pura te da un protón y un oxidrilo, ¿se acuerdan? Pero muy poquita cantidad. El agua pura, digo, que el agua destilada, el agua que no tiene nada de sal. Entonces, estos están en muy poca cantidad y por lo tanto no tiene muchos iones para conducir la corriente. ¿Han entendido? ¿Se entiende lo que digo? Pero no vayan a decir después que el profesor me dijo que el agua no conduce la corriente, el agua común, ¿no? Porque sí conduce la corriente porque tiene sal. ¿Se entendió lo que son conductores de primera clase y segunda clase, no es cierto? Sí, profesor. Entonces, en unos son los electrones, en otros son los iones. Así de simple. Y ahí, por supuesto, que es donde va a entrar la electroquímica, en la conducción de los iones, ¿sí? Porque la corriente eléctrica a través de un metal no entra nada de la química, eso es física, ya sabemos que conducen la corriente eléctrica a los conductores. Pero una solución, ahí ya aparece la electroquímica. También aparece el tema de las pilas y baterías, porque dentro de las reacciones químicas que se producen se liberan electrones, y para que entiendan cómo funciona una pila o batería, que yo no lo voy a explicar ahora, pero para que ya lo sepan, hay reacciones químicas que se llaman reacciones redox, donde se entregan electrones, y esos electrones que se entregan son los que provocan la corriente eléctrica cuando yo junto los bornes de una pila. Porque ustedes la pila, eso también tenemos que entender cómo funciona el circuito eléctrico.
Sí, el Fíjense. profesor de laboratorio de química ya nos explicó por la pila de Daniel. Ah, ya lo han explicado. Sí. Bien, buenísimo entonces. Entonces, queda claro que una pila, si yo tengo una pilita, la pila de Daniel o una pilita de Everready, esto es una pila, ¿sí? La pila tiene dos polos que te marcan la pila, que uno es positivo y el otro es negativo, ¿sí? Eso ya todos lo han visto. Vean la pila, yo no sé si tengo una pila acá a mano, a ver si tengo una pila a mano, creo que no tengo acá a mano, a ver si acá tengo una AAA. Veamos una pila, acá se las muestro, todos conocen una pila, no sé si se ve bien, ¿la pueden ver bien? Sí, profe. Bien, ahí ven el símbolo positivo, lo ven al símbolo positivo en el borne ese, lo ven, ¿no es cierto? Sí. Sí. Y ven el negativo, acá abajo, le ponen el negativo, que es el signito ese menos que está en vertical, en la parte de abajo de la pila, ¿sí? Bueno, eso que ustedes tienen ahí es la famosa pila. El circuito eléctrico se completa, si la dejo abierta la pila, la dejo abierta así como está, o el enchufe, yo tengo los dos puntos del enchufe, ¿sí? De un toma corriente, por ejemplo, les puedo mostrar acá, tengo, bueno, es medio ya bizarro esto, tratar de mostrar un enchufe, pero todos lo conocen al enchufe, todos conocen que tiene un toma, tiene los dos agujeritos, ¿no es cierto? O las tres patitas, una para el negativo, tiene tres cositas así, ¿sí? Bien. Pero ustedes saben que la tercera por ahí a veces ni la utilizamos, pero es una cuestión de seguridad. Pero ustedes saben que hay dos agujeritos. Ahora, no circula la corriente de arriba a abajo porque sí, no pasa la corriente de un punto al otro. Yo tengo que poner algo para que me cierre el circuito y yo les permita que circule la corriente entre un punto y el otro. Y eso es lo que yo hago al poner un conductor. Entonces yo pongo un alambre de cobre, pongo una llave, la llave es la tecla que ustedes tienen en la casa, acá les estoy poniendo una pila, pero podrían ser los dos bornes del enchufe, ¿sí? Y pongo completo mi circuito con una resistencia que le llamo, ¿qué es la resistencia? La resistencia va a ser algo que se opone al pasaje de la corriente y que me consume la energía de ese flujo de electrones que iba circulando por allí. Porque por acá va a ir circulando los electrones, se están moviendo. ¿Se acuerdan que los electrones se movían? Entonces eso me daba la corriente I. La corriente I. ¿Se entiende, chicos? ¿Y qué hace la resistencia? Bueno, la resistencia va a ser el foco que yo tengo arriba, porque yo encendí la llave, cerré la tecla, yo al apretar cerré acá esto, este era el interruptor, y al cerrar el circuito ya es como que le bajé el puente y pueden circular los electrones ya de manera continua por ese circuito, ¿sí? Y están pasando permanentemente por la resistencia, y si es una resistencia que es un foco LED, un filamento, lo que sea, activa algo que me genera energía lumínica. O bien me hace funcionar mi computadora, o bien me mueve un motor eléctrico con el cual yo puedo hacer andar cualquier equipo industrial, una bomba, una licuadora, una batidora en la casa, piensen en cualquier lavarropa, la heladera, cualquier motor que ustedes se puedan imaginar que es un motor eléctrico, lo hago funcionar en base cuando circula la corriente en ese circuito eléctrico. O sea, esa resistencia puede ser, como les digo, un foco, desde un foco hasta, puedo tener acá mi PC, puedo tener el televisor, puedo tener una heladera, puedo tener una bomba, bueno, lo que sea, no sé. En alguna parte, yo para mover un motor eléctrico voy a necesitar esa corriente eléctrica. Entonces yo tengo algo que acá me genera la fuerza para que se muevan esos electrones, y por otro lado tengo a alguien que se está oponiendo al movimiento y me está consumiendo toda la energía que yo tengo acá en patear electrones.
O sea que es una pila, es un pateador de electrones. Se da cuenta que tenía acá un montón de enanos pateando electrones, miles de millones de electrones, de millones de millones, electrones que están circulando y que van con toda su energía y son consumidas esa energía en la resistencia, que va a ser usada para mover algo, un motor, como les he dicho, o encender una luz, generar energía luminosa, o energía calórica, como puede ser una estufa. ¿Se entendió, chicos, el concepto? ¿Se Sí, entendió? profe. Ese es el circuito eléctrico. Ahora, cuando yo tengo un conductor de segunda clase, la situación va a cambiar, porque en el cable de cobre es como que yo le pongo una autopista para que circulen los electrones, con un cable de cobre, un cable de aluminio, un cable metálico. Pero cuando le pongo un conductor de segunda clase, las cosas cambian, porque ahora ya el flujo de la corriente va a ser, hemos dicho, a través de los iones. Fíjense el esquema que tengo acá abajo, si ustedes ya les han explicado la pila de Daniel, vamos a hacer la inversa. Veamos cómo sería la inversa de la pila de Daniel. Va a ser lo que denominamos la electrólisis. Ya hemos hablado que un buen conductor es el que ofrece un buen conductor es el que tiene poca resistencia y un mal conductor es el que tiene mucha resistencia. Por eso la madera es un mal conductor, es una buena resistencia. Quiero hacerles el esquema de cómo funciona la corriente en un conductor de segunda clase. Yo les había puesto el ejemplo recién, yo tengo una solución de agua, esto es agua, más sal. ¿Qué sal? Pongámosle cloruro de sodio, por ejemplo. No hace falta que pongamos otra cosa. Y yo por el circuito, ya lo conozco, a mi circuito le pongo esa pila, esa batería, algo que le dé fuerza para que circulen los electrones, que yo lo puedo dibujar así, que se llama fuerza electromotriz, una FEM, o le puedo poner otra, lo puedo dibujar como una batería directamente, ¿sí? Entonces viene y la batería se representa como un montón de rayitas cortas y largas. Después va a seguir con el interruptor, porque el interruptor me va a permitir abrir o cerrar el circuito. Podría poner acá una resistencia, un foquito, por ejemplo, un foco que me indique cuando está circulando la corriente se encienda para que yo vea que acá. Y se cierra el circuito y se conecta a esto que son unas chapitas que yo pongo dentro de la solución. Esas chapitas se llaman electrodos. Esas se llaman electrodos. No sé si está clara la letra o es muy fea mi letra, ¿se entiende? ¿Se entiende la letra? Profe, ¿qué sería lo que está a la izquierda, ahí arriba? Espérate un poquitito que no lo estoy pudiendo ver. Voy a seguir dibujando. ¿Dónde? ¿Esto me decís, lo de rayitas? Sí. Eso es una pila. En vez de dibujarte la ready, te la dibujo así. Esa es una batería. Bien. Y acá te voy a dibujar los iones. Unos negativos. Y habrá otros iones positivos, por supuesto. Porque acuérdense que el cloruro de sodio me da iones positivos y iones negativos. Justo he puesto verde, entonces pongo positivo. Justo el sodio lo he puesto positivo, en verde. Y me faltan los iones del cloro que son negativos. Entonces dibujemos los iones del cloro que son negativos. Bien. Entonces el cloro es negativo. Cloruro negativo. ¿Está claro, no es cierto? ¿Cómo funciona el cloruro de sodio? Esto que preguntaba recién, no sé si era Lucas quien preguntaba, esto se llama entonces FEM, se llama
fuerza electromotriz, una batería, FEM, fuerza electromotriz, si quieren tomar nota. Y la corriente, la vamos a, acá hay como distintas convenciones, ¿no? No tienen que hacerse mucho lío, ¿sí? Algunos dicen que atrae así, otros así, la pongamos de mayor a menor, asumamos que la corriente circula así. Este es el polo negativo y este es el polo positivo. ¿No? Si ese es el polo negativo, esta chapita es negativa y esta chapita es positiva. ¿Sí? Cuando yo cierro mi llave, comienza a circular la corriente. Bien, ¿qué creen que va a suceder? Ese negativo parece un X. Vamos a borrar eso, porque eso no está muy claro. Vamos a dibujar bien. ¿Qué creen ustedes que significa que vaya a suceder entonces acá? Esta chapa entonces es toda negativa y esta chapa es toda positiva. Por la parte de afuera se van a mover los electrones, porque yo ya sé que se mueven los electrones, ¿sí? Bien, esto era un circuito así. Venía una llave, venía una resistencia, que les he dicho yo puede ser un foquito, para que veamos que está circulando. Si el foquito se enciende, quiere decir que está cerrada la llave. Ahí la puedo cerrar a la llave, ¿sí? La cierro, aprieto la tecla de la luz, hagan de cuenta que es una llave, subo la llavecita, es lo mismo. Esta era la FEM, hemos dicho. Y la corriente eléctrica la voy a asumir que circula en esta dirección. Este es el polo negativo y este es el positivo de la batería, de la pila esa que tengo ahí. Entonces, lo que yo les decía es que acá tengo una solución, donde en esa solución yo tengo iones. Como tenía cloruro de sodio, entonces digo, bueno, tengo iones positivos y tengo iones negativos que son los del cloruro. Bueno, yo quiero que ustedes me digan ahora qué creen que va a suceder. ¿Qué creen que va a suceder? O sea, si se da el paso en la llave. Claro, cierro la llave y comienza a circular la corriente eléctrica. Entonces yo veo que los electrones se comienzan a mover, porque la luz se prende. Y yo decía, che, ¿y de dónde sale la corriente acá? Esos son los electrones. ¿Qué va a pasar? Evidentemente los electrones se están moviendo. Yo veo que hay corriente eléctrica por afuera, en el circuito de afuera, porque el foco se prende, la luz se enciende acá. Entonces, si se prendió el foquito, quiere decir que esa agua, esa solución que tiene cloruro de sodio está conduciendo. ¿Qué sucede allí? ¿Qué creen que sucede? ¿Se calienta el agua? No necesariamente, pero ¿qué pasa dentro del agua para que conduzca la corriente eléctrica? ¿Qué tiene que suceder? Ese es el conductor. ¿Quiénes hemos dicho que conducen la corriente en la segunda clase? Los Iones. Los iones. iones. Bien. Entonces, ¿cómo creen que se van a mover los iones ahí adentro? Eso es lo que quiero que razonen. Vos tenés una plaquita que es negativa y tenés una plaquita que es positiva, que esos son los electrodos. Estos son electrodos, esas dos chapitas. ¿Se entiende mi letra? Sí, profe, sí se entiende. Bien, son electrodos. ¿Qué van a hacer los iones? ¿Qué creen que van a hacer los iones? Si yo te pongo un ion positivo y te pongo un electrodo negativo, ¿qué va a tender a hacer? El ion positivo, ¿qué va a hacer? ¿Se va a mover o no?
Sí, lo atrae, ¿se entiende? Hay una atracción. Entonces el positivo se va a mover hacia la placa negativa. Este va a dar la vuelta, por supuesto. Este va a tener que dar la vuelta. Miren, la chapa no es todo, no le tapa todo el camino, es una pequeña chapita dentro del coso. ¿Y qué van a hacer los electrones negativos del cloruro? ¿Hacia dónde van a ir? hacia el positivo. Hacia la placa positiva, exactamente. Ese va a ir hacia allá y este va a ir hacia acá. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Para que no se confundan con las flechas verdes y las flechas rojas. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, los iones, a diferencia del circuito exterior donde los que circulan son electrones, ¿quiénes circulan en la corriente? En el agua, en la solución. Los iones. Los iones. Exacto. Vienen los electrones, vienen dando vueltas, y cuando llegan a la chapa, se quedan en el borde de la chapa y los electrones no se van a poner una escándalo y se van a tirar al agua y van a decir que estamos a nadar. ¿Entienden la idea? ¿Me entienden? ¿Cómo, profe, puede volver a decir último? Bueno, este esquema quedó claro ahí. ¿Quedó bien claro? Sí. ¿Alguno tiene dudas de este esquema? ¿Se entendió? Sí, profe. Se entendió. Lo que yo les digo es que vos llegás a la chapa, esta es la chapita, viene un electrón acá, viene embalado, viene el negativo y se llena de electrones la placa. Eso lo entienden, ¿no es cierto? Están ahí, ¿sí? Esa es la Sí, placa profe. negativa. Bueno, ¿qué van a hacer los electrones? Dios mío, no sé por qué se me cambia sola la... Bueno, vuelvo a dibujar los electrones negativos en la placa. Están ahí al borde. Se quieren tirar al agua. Eso es lo que les quiero hacer razonar. Los electrones ven esta cuba llena de agua y ellos no pueden saltar, no saltan al agua. ¿Entendés lo que quiero decir? Llegan ahí y se quedan frenados en la placa, no tienen cómo seguir conduciéndose ellos a través del agua. ¿Se entiende? No es lo mismo que el alambre de cobre que van por afuera y dan la vuelta, ¿se entendió? Llegan a la solución y dicen, uy, ya no puedo seguir. Entonces, ¿quién conduce dentro del agua? Los iones. Porque este electrón dice, mira, acá viene un ion positivo, el ion sodio positivo, yo me voy a saltarle al sodio y el sodio se pega a la placa. ¿Se entendió lo que dije? Llega el sodio a la placa, se pega a la placa y se le suma el electrón. Y ya queda neutralizado. ¿Se entendió? Sí, profe. Ese es el principio de la electrólisis. O sea, no solo tenés la conducción del conductor de segunda especie, que son los iones, dentro de la solución, sino que llega a la placa y se pega a la placa porque él gana el electrón y queda ya no es ion, ya es un metal, ya es metal sodio y queda adherido a la placa. ¿Se entendió? Y esa es la electrólisis. ¿Se entiende? Entonces, el conductor de segunda categoría, como son los iones, las soluciones iónicas, no transportan electrones, son los iones los que se mueven, ¿sí? Son mucho más grandes un ion que un electrón. Un ion es todo un átomo, y el electrón es solo una micropartícula del átomo. ¿Se entendió? Claro, el ion sería los cationes y los aniones. Exactamente. El ion serían los cationes y los aniones. A ver, te lo voy a dibujar para que lo tengamos de vuelta. Lo que acaba de decir acá Nahuel, creo que era Nahuel, no sé si era Nahuel el que hablaba, a ver quién era. Matías, Sí, profe. sí, Nahuel. Vos tenías un ion sodio y un ion
cloro, ¿sí? ¿Qué tienen ellos? Una carga eléctrica, ¿sí? ¿Qué es lo que habías dicho recién, Nahuel? Perdón, repetime lo que habías dicho. Que el ion eran los aniones y los cationes. Exactamente. Este ion positivo se llama cation y este ion negativo se llama anión. Entonces, como acaba de decir Nahuel recién, los cationes y los aniones son los que se mueven dentro de la solución y son los responsables de dar la corriente eléctrica dentro de la solución. O sea, este es el que se mueve, este es el que se mueve. Se mueven los iones. ¿Se entendió? Ahora, por supuesto, para moverse, imagínense un ion es una semejante cosa que se tiene que mover dentro de la solución, atraído por la carga eléctrica del electrodo. Es una cosa, no tiene nada que ver con un electrón que se mueve por una autopista perfecta, aceitada, una red cristalina que no lo joroba para nada, donde los electrones andan chocho de una punta a la otra en el cable de cobre o de aluminio. ¿Se entendió la diferencia? Sí, profe, sí se entendió. Perfecto. Bueno, acá tienes representado un circuito eléctrico, perdón, donde tiene la batería y tiene un foquito. Esto sería una linternita, pero no es muy diferente a lo que tenemos en la luz de la casa o una computadora que me consume energía, es lo mismo, la historia es siempre la misma. Hay un borne positivo, uno negativo, la única diferencia es que la corriente en la casa es alterna. Ya lo van a aprender un poco más adelante, no nos agobiemos ahora. Tengo un borne positivo, un borne negativo, como lo están viendo acá en la figura, ven, borne negativo y positivo, que es lo que yo les mostré recién en la pilita esa que les mostré, y bueno, los electrones comienzan a circular, pasan del positivo al negativo, dan la vuelta por el foco, fíjense que pasa por la pared de la chapita, de la rosca del foquito que tenemos, y esa chapita está conectada con una parte interna del filamento, un alambrecito que está conectada con eso, circula por allí el electrón, los electrones van circulando por ahí. Bueno, no puedo cambiar el color. Por ahí van circulando los electrones y dan la vuelta y pasan por la partecita de abajo. Han visto que el foco abajo tiene un bulbito y sale por ahí la corriente. Obviamente está aislada el bulbito ese de la chapita, si no habría un cortocircuito, no habría resistencia y la corriente pasa en infinito. Bueno, es un circuito eléctrico y ahí ven el flujo de electrones, que eso ya es lo que conocían. Acá lo tienen mejor representado, un circuito, ¿sí? Donde vos tenés una batería, que puede ser la batería del auto, por ejemplo, o la gente que tiene batería para iluminarse, de estos que tienen paneles solares y acumulan energía en las baterías, y después a la noche conectan la batería, suben la llave, la tecla de la luz, y circulan los electrones. Siempre decimos que pasan de positivo a negativo, el flujo de electrones es en esta dirección, ¿no? Siempre en el sentido ese que le estoy marcando ahí con la flecha, desde el positivo al negativo. ¿Sí? La cruzan a la pila del positivo al negativo. Y bueno, ahí dan la vuelta, prenden el foco, ¿sí? Cuando yo subo la llave, cuando yo bajo la llave, perdón, que doy la luz, se enciende el foquito porque estoy cerrando el circuito eléctrico, ¿sí? Y lo que circula, obviamente, es una corriente I. ¿Qué es una corriente I? Es una corriente de electrones, la vamos a medir como cantidad de electrones por unidad de tiempo, es carga eléctrica por unidad de tiempo. Por eso a vos te puede dar una corriente más grande o menos grande, y se mide en amperes. Si es muy grande el amperaje, quiere decir que están pasando muchos electrones, mucha carga eléctrica por unidad de tiempo, porque no se olviden que los electrones tienen carga eléctrica negativa, entonces son muchos electrones por unidad de tiempo. Bueno, no estoy pudiendo pasar la diapositiva para variar. Bueno, ¿qué otra cosa más tenemos que ver? A ver.
Bueno, no estoy pudiendo salir de acá, chicos. A ver, vamos a ver. Estoy reactivando esto. No me deja. Ahí está. Bien. La pila, como tienen ahí, se representaba con dos barritas, una cortita y una más larga. La cortita siempre se la dibuja un poco más gruesa, la larga un poco más finita, y el polo negativo siempre es la barrita corta y positivo. Y siempre hagan la corriente cruzarla, la batería del negativo al positivo. Siempre la atraviesan ustedes así, ¿sí? Esa es la forma en que la van a representar, ¿sí? Cuando la pila está abierta, que no tengo ningún cable que junte, obviamente no va a circular la corriente. Bueno, lo mismo que acá tienen representado, lo mismo que les explicaba yo recién, el positivo, el negativo, las dos placas. Ahora sí hay una cuestión que les quiero explicar acá de los electrodos. Recuerdan que yo tenía un electrodo que era positivo y tenía un electrodo que era negativo, ¿sí? Y yo te decía, vos me has dicho hace un rato, no sé quién era Nahuel, me dijo, los positivos se llaman cationes y el negativo se llama anión. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, la pregunta ahora es ¿cómo se llama este electrodo positivo? ¿Cómo se llama? Bueno, al electrodo positivo recuerden que van a venir los aniones, porque él es negativo, ¿sí? Y al electrodo negativo van a venir los cationes porque él es positivo y va a ser negativo. Entonces, ¿cómo se van a llamar? Se llaman exactamente con el nombre del ion que va hacia ellos. Es decir, el positivo va al negativo, entonces esto se llama cátodo. Y el negativo va al positivo y a ese le voy a llamar ánodo. Ánodo. ¿Se entendió? Entonces, este es el cátodo y este es el ánodo. Entonces, el anión va al ánodo y el catión va al cátodo. Y para que se acuerden una regla mnemotécnica, no hay nada más positivo, así acuérdense, no hay nada más positivo que el ánodo. ¿Sí? No hay nada más positivo que el ánodo. Es una reglita que no se me va a olvidar, entonces después quién es el positivo y el negativo. Y siempre los aniones van al ánodo, o sea que el anión debe ser negativo. ¿Se entendió el concepto, chicos, de ánodo y cátodo, de los electrodos? Sí, profe. Perfecto. Bien, entonces ya tienen acá el circuito completo, quién es el ánodo, es el positivo, el cátodo es el negativo, observan, ¿no es cierto? Lo están viendo allí, ¿sí? ¿Lo ven? El ánodo es el positivo y el cátodo es el negativo, ¿lo ven? Sí, sí se ve, profe. Sí, Bueno, los electrodos y tengo una solución de sulfato de cobre. Entonces el sulfato de cobre tiene el ion negativo sulfato y el ion positivo cobre más 2. Entonces el cobre más 2, como es positivo, es un anión. ¿Sí? ¿A dónde va a ir? Al ánodo. Perdón. El cobre positivo es un catión. ¿A dónde va a ir? Al cátodo, que es negativo. El sulfato que es negativo es un anión. ¿A dónde va a ir? Al ánodo. ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo va a funcionar esto? ¿Alguna duda? Bien, continuemos. Bueno, ahí tienen más del circuito, he explicado cómo funciona. Un instrumento que se pone, esto que ven acá, que está conectado acá, este es el circuito que ustedes conocen. Va por afuera, da la vuelta, la pila, la resistencia interna, por eso se llama RI, porque la propia pila tiene su resistencia, y esta es la resistencia que yo tengo conectada afuera, bueno, y circula la corriente. Se puede conectar un instrumento que se llama voltímetro, y el voltímetro me permite medir la diferencia de tensión, la fuerza que tiene la pila,
esa fuerza electromotriz. Por eso vos traes de 1,5 voltios, estas pilitas que yo tengo acá, dice Duracell, ¿de cuántos son? ¿Alguien sabe cuántos voltios son estas? ¿La han leído alguna vez? De 1.5. 1,2 ¿será? 1,5 voltios, 1,5 voltios. Y han visto que hay baterías cuadraditas que tienen los dos bornecitos, esas son de 9 voltios. ¿Las has visto? Esas son como los cubitos, son como los prismitas, así. ¿Las has visto? Las baterías. Sí, profe. Sí, Tienen la forma de este sacapunta. ¿Ahí lo ven? Igual que este tamaño, no tengo acá una batería, si no les mostraría. Bueno, esas baterías son de 9 voltios, o sea, evidentemente es mucho más fuerte. Bueno, ese voltímetro es un instrumento que vos le pones los... Cuando vos pones, obviamente no vas a comprar una pila Everready, esa de 1,5 voltios, porque yo uno los bornes y no me da la corriente, no circula la corriente a través mío porque no tiene mucha fuerza, no tiene tanta fuerza para que circule a través de mi mano. Mientras que si yo pongo las manos en el enchufe, tengo 220 voltios, tengo muchísima más fuerza, con lo cual ya voy a poder hacer que circule corriente a través de mi cuerpo, por más que yo no tenga una cierta resistencia importante el cuerpo humano, pero lo mismo circula la corriente. ¿Se entendió? Eso mide un voltímetro. Entonces el voltímetro mide la tensión, se llama, la diferencia de tensión. Mientras que el amperímetro que tengo acá puesto, que lo pongo sobre la línea, sobre el alambre de cobre, pongo otro instrumento que se llama amperímetro. El amperímetro me mide la intensidad de corriente, eso que le decía yo, los amperes, cuántos electrones pasan por unidad de tiempo. Entonces, la intensidad de corriente es la carga que pasa por unidad de tiempo. Es como el caudal. No es lo mismo que te pase un caudal de 2 litros por minuto que te pase el caudal de un río, que son miles de metros cúbicos por minuto. ¿Se entendió? ¿Qué es I? ¿Qué es intensidad de corriente? sí, profe. Es la cantidad de carga, el caudal de electrones que está circulando. ¿Y por qué, profe, me mezcla carga con electrones? Y bueno, porque los electrones eran un elemento que tiene una carguita negativa, entonces vos contás el número de carga y eso es el ampere. Ampere son los coulombs por segundo. La carga se mide en coulombs. Así como cada magnitud física tiene su unidad, la magnitud de carga eléctrica es el coulomb. Dividido en el tiempo me da el ampere. Entonces la corriente se mide en ampere. Todos deben haber visto o saben que hay llaves de tanto ampere, de tanto ampere. Bueno, ahora, no sé si les ha clarificado algo a algunos o a otros, muchos son de colegios técnicos, esto ya lo sabían. ¿Les quedó claro, chicos? Sí, profe. Bien, la fuerza electromotriz, ya hemos dicho que era la fuerza de la batería. Y bueno, hay unas leyes que se cumplen siempre, que son la ley de Ohm, que es la intensidad de la corriente es directamente proporcional a la fuerza de la pila, que vamos a llamar B, como fuerza electromotriz o diferencia de potencial, dividido en la resistencia. Una ley que funciona en la naturaleza para todo. Siempre la intensidad con que suceden las cosas es directamente proporcional a la fuerza con que yo hago las cosas, e inversamente proporcional a la resistencia. Esta ley es una ley universal y se cumple para la corriente eléctrica también. Voy a tener más corriente cuando tenga más fuerza electromotriz, cuando tenga más diferencia de potencial y cuando tenga menos resistencia. Si la resistencia es muy grande, entonces la corriente va a ser muy baja. ¿Se entendió? Si la resistencia es muy grande, la corriente va a ser muy baja. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno. Ya está. El amperio se define como la cantidad de corriente que circula cuando tengo un voltio y un ohm, por supuesto. Si I es igual a B sobre R y el B vale 1 voltio, por eso les digo, cuando ustedes saben, tienen 220
voltios, 1,5 voltios. Esa es la diferencia de potencial. Si la resistencia se mide en ohmios y vale 1 ohmio, entonces 1 sobre 1 me da 1. Entonces tengo un ampere cuando tengo una fuerza de una pila de 1 voltio y una resistencia de 1 ohmio. La corriente que circula en ese circuito va a ser de 1 ampere. Bueno, voltio, no me interesa esto, resistencia. Bueno, la resistencia de material ya está claro, eso es la medida en que indica cuán fácil o difícil es que pase la corriente eléctrica por él. Ya lo hemos explicado. ¿Tienen alguna duda de esto? ¿Tienen alguna duda en cuanto al concepto de resistencia? Obviamente la resistencia a la corriente eléctrica de un alambre de cobre, del aluminio, es muy, muy baja, porque la corriente eléctrica fluye sin ningún problema. Y voy a tener una resistencia muy alta en todas las sustancias que no son conductoras, los plásticos, la madera, la tela, todas esas sustancias tienen resistencia alta. Obviamente hemos dicho, depende de las características de la sustancia. El metal tiene los electrones sueltos, las otras sustancias no. ¿Se entendió el concepto ese? Sí, profe. Bueno, ahí tienen los símbolos eléctricos para que sepan, ya que están, les queda en la clase, para que sepan cómo se representan en un circuito eléctrico algunos símbolos conocidos, la resistencia, el hilo conductor es una rayita, la resistencia se la representa con eso. Esto es la fuerza electromotriz, la pila, un acumulador, un generador eléctrico, una G, un motor, una M, una lucecita se pone con una crucecita, un interruptor, ya lo hemos visto, y acá tienen un amperímetro y un voltímetro. Bien, los electrolitos ya lo sabíamos que eran los compuestos que daban iones en solución, y ahora nos vamos a abocar a ver cómo funcionan los electrolitos en este proceso de la conducción eléctrica. Entonces, tenemos dos alternativas. Ustedes sabían que si ponen sal, cualquier sal, una sal sulfato de cobre, cloruro de sodio, la que sea, cualquier sal, que la ponen en una cacerola, ¿qué creen que va a pasar si ponen una cacerola y la llenan de sal gruesa y la ponen ahí al fuego? ¿Qué va a pasar? Nadie se anima a contestar. ¿Qué pasa si yo pongo fuego? Se va a solidificar. Por el agua. No hay agua, sal. Pone una olla, un jarro con sal adentro. Se va a pegar más, o sea, se va a unir, creo. La sal es como un cristal sólido, ¿no? Como el azúcar, ¿o no? Claro. ¿Qué le pasa al azúcar en el fuego? Se funde. La sal también se funde, pero ¿se funde fácil la sal? Sí, No. tiene que ser No, más difícil. Es más difícil, necesita más temperatura. Por eso no sé si en una hornalla de la casa vas a poder fundir sal. ¿Se entiende lo que digo? La temperatura de fusión de la sal es muy alta, pero se puede fundir la sal, y si fundís sal también te van a quedar los iones sueltos, porque ya no le hace falta el agua, ya tenés todos los iones sueltos ahí fundidos. ¿Se entiende la idea? ¿Se entendió? O sea, ya se separa. Ya se separan, ya está fundido, entonces ya quedan separados los iones, directamente fundidos ellos mismos, no le hace falta el agua. Si los pongo en agua se disuelven, no hay drama, ahí se disuelven y se rompen. Pero si los fundo, también, al romper la estructura salina, esa cristalina dura, los tipos quedan sueltos, los iones ya se pueden mover. ¿Se entendió la idea? Sí. Eso es un electrolito, eso pasa con las sales, ¿sí? Y la ley de Arrhenius dice que los electrolitos en solución se disocian en partículas cargadas eléctricamente llamadas iones. Ya hemos hablado de esto, o sea, estamos repitiendo lo mismo. Arrhenius es el tipo que le pone el nombre, que elabora la teoría y dice, mira, los electrolitos en solución te dan iones. Ya lo sabíamos, bueno, ya lo sabíamos, lo hemos verificado. Esto Arrhenius tuvo que remar muchísimo antes, nosotros ya tomamos todas sus teorías digeridas, ¿no?
Por supuesto que si vos dentro de una solución no puede haber más cargas positivas que negativas, porque la molécula era neutra, entonces yo no veo por qué cuando se rompa la molécula te va a dar más iones positivos o negativos. Lo hemos explicado claramente en el cloruro de sodio. Cada vez que se rompe un cloruro de sodio me da un sodio más un cloruro. Pero, por ejemplo, que se rompa sulfato de cobre. El sulfato de cobre me da cobre más sulfato. Y el sulfato tiene dos cargas negativas, entonces el cobre tiene que tener dos cargas positivas. ¿Se entendió la idea? O, por ejemplo, sulfato de sodio. Si se disocia en el agua, yo pongo sulfato de sodio en el agua, me va a dar 2 iones sodios más un sulfato. Como el sulfato tiene dos cargas negativas, está perfecto, porque yo tengo 2 iones sodios positivos que me compensan las dos cargas negativas del sulfato. ¿Se entendió? Pero la suma total de la carga sigue siendo neutra. 2 positivos más 2 negativos me da neutro. ¿Se entendió lo que sucede? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Bien, Sí, profe. perfecto. Bueno, entonces la solución siempre va a resultar neutra. Eso es lo importante. Ya hemos dicho, los iones, cuando los electrolitos sólidos se separan en iones, por ejemplo, el cloruro de sodio me da sodio más cloruro, esto ya no es nada nuevo, está todo escrito, o sea, lo tienen allí. Lo que sí puede suceder es que hay electrolitos fuertes y débiles. Esto también lo hemos explicado en la clase anterior cuando hablamos de equilibrio iónico y disociación, qué sé yo, ácidos débiles, ácidos fuertes. ¿Cuál va a ser el electrolito fuerte? El que yo lo pongo en agua y se rompen todas las moléculas. Y hay algunos electrolitos que yo los pongo en agua y no se rompen todas las moléculas. Entonces aparece el grado de disociación que ustedes ya lo conocen. El grado de disociación que era, no me está pasando la diapositiva allí, ahí lo tienen, el grado de disociación que es el número de moléculas disociadas sobre el número inicial. O sea, ¿cuántas se disocian? Si yo pongo 100 moléculas, se me disocian 7, entonces tengo una disociación del 7%. Si yo pongo 100 moléculas, se me disocian 100, tengo una disociación del 100% y ese es fuerte. ¿Se entendió lo que dije? Sí, profe. Bien. Entonces hay electrolitos fuertes y electrolitos débiles. Entonces nos da, obviamente, la disociación nos da una idea de los iones en solución. Cuanto más fuerte sea, voy a tener más iones en solución. Bien. En general, chicos, los ácidos, sales, la sal de cocina, si yo la tengo en estado sólido, un cristal de sal no te conduce a la corriente eléctrica. Por eso es una diferencia entre el conductor de primera especie y el de segunda categoría. El de primera categoría, en estado sólido, el alambre de cobre, el alambre de aluminio, conduce. La sal, en estado sólido, si vos le pones una batería, no, vas a ver que no circula la corriente. Lo vas a tener que fundir o lo vas a tener que disolver en agua. ¿Se entiende la idea? Porque en solución me da iones, pero cuando están así todos cristalinos, no hay quien conduzca la corriente, como en el caso de los metales. ¿Se entendió el concepto este? Sí, profe. O sea, en estado sólido no son conductores, los tengo que poner en agua para que me den los iones, si no, no me conducen. Bien. Bueno, ya hemos hablado de los fuertes y los débiles. Está claro que si yo pongo un ácido débil, por ejemplo el ácido acético, que yo lo represento así, el ácido acético, yo sé que se disocia, me da un protón más un acetato. Ácido acético. El ácido acético es el vinagre, les aclaro por las dudas para que no se hagan lío. Esta es una disociación débil porque es un equilibrio químico bastante débil, no hay tanta cantidad de iones. No es lo mismo que yo lo ponga frente al ácido clorhídrico, que yo sé que cada molécula que ponga se rompe totalmente. Entonces, este ácido es mucho más fuerte.
¿Y por qué es más fuerte? Porque tiene mayor disociación que, por ejemplo, el ácido acético, que es el vinagre. ¿Se entiende la idea? Entonces, ¿quién me da más iones en el agua? ¿El vinagre o el ácido clorhídrico? Pregunta. El ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, porque está totalmente disociado. ¿Lo han entendido el concepto? ¿Ven que es fácil? Bueno, vamos a ver ahora, por último, para cerrar, la electrólisis. ¿Qué es la electrólisis? La electrólisis es que yo pongo esos electrodos en la cuba y voy a favorecer con una corriente eléctrica de afuera, con una batería, que se produzca la migración de los iones y se depositen en los electrodos. Eso es electrólisis. Tan simple como eso. Si ya lo han entendido, al ánodo va el anión y al cátodo va el catión, listo, resuelto el problema. ¿Se entendió la idea, chicos? ¿Qué es la electrólisis? Yo pongo en una cuba es un frasco donde yo tengo la solución con los iones. Le pongo los electrodos y enciendo la corriente afuera con una batería que me haga circular corriente ahí. ¿Qué va a pasar adentro de esa solución? Los iones se mueven y se pegan en las placas. Eso es electrólisis y ustedes ya lo conocen, porque ustedes conocen el cromado. ¿Conocen cosas cromadas o no? Llantas cromadas, lámparas cromadas, equipos cromados. ¿Conocen o no? Sí, Bicicletas profe. con manubrios cromados. ¿Conocen o no? Sí. Bueno, ¿y qué es el cromado? ¿Qué es la chapa galvanizada? ¿Qué es la chapa galvanizada? ¿Qué tiene? Cuando vos vas a comprar una chapa para el techo, ¿compras chapas de qué? Cuando decís chapas de qué pones vos. A ver, Lucas Pérez, contame, ¿de qué es una chapa? ¿No estás, Lucas? Sí, acá estoy, profesor. ¿De Y qué es yo una chapa? La chapa cuando vos compras... ¿Ah? es galvanizada por fuera, pero no sé qué tipo de acero es. Pero cuando vas a comprar, a ver, Lourdes, cuando todo dice, che, este le ha puesto chapas ¿de qué? Lourdes, no está la Lourdes, está comiendo milanesa. Paula. ¿De aluminio? No, no. Acá estoy, no, sí estoy, no ¿De estoy acero? comiendo. A ver, Facundo, alguno que me diga, a ver, ¿de qué son las chapas de Profe, las casas? puede que Galvanizado. tenga recubrimiento de zinc. Yo siempre digo, che, ponele una chapa de zinc, decimos todo, ¿o no? ¿Lo han escuchado eso o no, chicos? Sí, profe. No, Sí. Nunca compré Chapa una de chapa, la zinc. verdad. Chapa de zinc o de zinc con Z. Eso, che, este tiene chapa de zinc. Pero en realidad no es chapa de zinc, es una chapa de hierro que tiene cubierto arriba. Ustedes han visto las chapas de zinc nuevas, no es tan brillante. Lo que tiene es una cobertura de zinc. ¿Por qué le pongo zinc a la chapa de hierro? ¿Por qué creen que le pongo zinc a la chapa de hierro? Para que no se oxiden. Para que no se oxide, porque el zinc se oxida muy poco comparado con el hierro. Por eso cuando la chapa se comienza a arruinar y es muy vieja, ¿qué le sucede? Se come. Se come, digo yo, se come, pero se oxida. ¿Por qué? Porque se ha ido saliendo, se saltó, ¿qué cosa? El zinc que lo tenía recubriendo. ¿Se entiende? ¿O no? Sí, sí, profe, sí se entiende. Bueno, es que esta me está volviendo loco acá. Saluda al público y ya está. ¿Se entendió entonces o no? Entonces, cuando vos tenés un manubrio cromado, una llanta cromada, ¿es de cromo? No, está recubierto. Está recubierta, pero es algo que ustedes ya lo conocen, por eso les digo, todos los autos, todos los lavarropas te dicen, está hecho con galvanoplastia, con no sé qué. Las chapas de los autos, ¿qué tienen? ¿Son de acero? No, son de hierro con tratamiento de superficie que les hacen baños de metales que no se oxiden, que sean mucho más resistentes. ¿Se entendió la idea? ¿O no? Sí, profe, sí se entiende.
Por eso las puertas de las heladeras, las chapas de los lavarropas, las chapas de los autos, todos los materiales que ustedes utilizan, que conocen tanto, tienen tratamiento de superficie. Con este proceso que estamos viendo acá, la electrólisis. Le pongo una corriente eléctrica, el electrodo es la misma puerta, yo la pongo a la puerta del auto, el manubrio, la llanta, la meto dentro de la solución y dejo que los iones cromo, los iones zinc, el ion que sea se mueva y ¿qué le hace? Se adhiere, se pega a la chapa mediante este proceso. ¿Se entendió? Eso es la electrólisis. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? Pero no entiendo, profe, qué tiene que ver con la electricidad, digamos, que recubra esa chapa. Bueno, a ver, Nahuel, vamos a hacer el análisis, ahora sí vamos al detalle, vamos al hueso. Vos querés hacer, por ejemplo, querés poner cromo a una superficie, querés cromar una llanta. ¿Se te ocurre? ¿Puede ser? Sí, Entonces, vos vas a hacer un poderosísimo circuito eléctrico, porque no va a ser con una pila de Berreri, vas a necesitar una fuerza bien potente, un generador, un rectificador para pasarlo a corriente continua, vas a poner el amperímetro para medir la corriente, vas a poner la llave, y vas a cerrar tu circuito en una cuba electrolítica que va a ser lo siguiente. Vas a poner acá tu llanta. Esta es tu llanta. ¿Sí? Y esa llanta la vas a poner en una solución, no te importa ahora cómo, no vamos a ir a ver el cómo, que tenga iones cromo. ¿Se entiende? sí, Entonces, tu llanta es el electrodo. sería el electrodo negativo. Exactamente, tu llanta ahora. Mira, para cómo ya ni sé, ya estoy dibujando con bronca. Sí, no, me da bronca cuando se me pierde todo el dibujo que tengo armado, porque se te va cuando trabajas en este modo se te va el dibujo. Bueno, esa era la llanta. Estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Entonces, en esa solución que yo te he dicho acá tenés un circuito donde tenés una poderosísima, porque esto no es un consumo de energía bajo, acá consumís muchísima energía en estos procesos, consumen muchísima energía. Bueno, pongo la llavecita, pongo todo, vengo y cierro mi circuito. Esta es mi cuba de electrólisis. Entonces tu llanta, lo que vos querés que ahí se pegue el cromo. El cromo es positivo. ¿Cómo tiene que ser tu llanta? Negativa. Negativo. ¿Entendés? Sí, El otro electrodo es positivo, pero no me importa. Yo lo que quiero es que el cromo vaya hacia ahí. El positivo. ¿Se entendió? sí, ahí sí. ¿Y qué hace el cromo? Se pega a la llanta que es la negativa, que es el electrodo negativo. Y ahí es donde se produce el proceso de electrólisis. ¿Por qué? Porque la placa negativa, supongamos que sea cromo más 3 el que está trabajando, el cromo más 3 que se mueve dentro de la solución, llega al electrodo, gana 3 electrones y se transforma en cromo metálico. Y ese cromo metálico se deposita en el electrodo. ¿Se entendió? Profe, y ahí, o sea, al ya unirse ya serían neutros, ya no conduciría. Neutro, exacto, muy bien, porque era un cromo positivo que gana 3 electrones y se transforma en cromo neutro. Por eso ahora ya es metal, ya vuelve a ser como era el metal. Vos en la solución no lo ves como metal, vos ves una solución. Bien, Los iones no tienen nada que ver el ion con el metal cromo. ¿Se entiende? sí,
Lo mismo hubiera pasado con el zinc. El zinc positivo, yo pongo las chapas de zinc en los baños esos de galvanoplastia, vienen, ganan 2 electrones en las chapas que serían negativas y se transforma en zinc 0, que se deposita como zinc sobre la chapa del, ¿se entendió? La chapa metálica para hacer el techo, ¿sí? Sí. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, yo lo que les quería contar era cómo funcionaba la electrólisis, que es lo que se entienda, es el concepto que estamos viendo, y entonces es un proceso que tiene lugar cuando se aplica una diferencia de potencial, ya hemos dicho, aplico una tensión, yo pongo una batería fuerte, y lo pongo en la solución para que se muevan los iones se separen y se peguen a los electrodos. ¿Cuándo se va a acabar la electrólisis? Cuando no haya más iones. ¿Se entiende lo que digo? Porque en la medida que va pasando el tiempo se van consumiendo los iones, se van pegando cada vez a los electrodos. ¿Se entendió? Sí, sí, profe. Bueno, no siempre, no es tan así, pero lo estoy haciendo muy esquemático para que no haya problema. En realidad no es tan así. Pero bueno. Bien. Los iones son atraídos por la carga contraria, la diferencia de bla, 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 bla. Bueno, miren, yo lo único a donde yo quiero llegar ahora, básicamente, es que cuando ustedes se produce esta situación, que yo te decía que gana electrones o pierde electrones algún otro, por ejemplo, en la electrólisis del sulfato de cobre, te decía, fíjense la electrólisis del sulfato de cobre. El sulfato de cobre tengo un cobre tengo dos chapitas de cobre que las pongo en una solución de sulfato de cobre. Va a ir el cobre al negativo y se va a pegar y va a ganar 2 electrones. Y de la otra chapita, el cobre se va a desprender y va a pasar a la solución. Fíjense cómo sucede. Hay un cobre que va a una chapa, o sea, el cobre positivo, el catión, va al cátodo y gana 2 electrones y se transforma en cobre metálico. Mientras que el cobre de la otra chapita, al otro cobre, pasa a la solución y deja 2 electrones en la chapa. Entonces él salta al agua, el ion, y entonces vos cuando pasa el tiempo vas viendo que una chapa se va poniendo bien gorda porque se va depositando cobre, y de la otra chapita vas viendo que se va haciendo cada vez más finita, más chatita, porque se va consumiendo el cobre y va pasando a la solución, ¿sí? Eso es lo que pasa en el ánodo, ¿sí? Bueno, esa es la situación de una electrólisis, que es lo que estamos tratando de agarrar ahora. Y por último, que es lo que me interesaría que, de todo lo que hemos dicho, me interesa que agarren esto, de todo me interesa que agarren, pero me gustaría que agarren esta ley de Faraday. La ley de Faraday la vamos a dar simplificada, no vamos a ver grandes cosas. Vamos a decir que la masa depositada es directamente proporcional a la carga eléctrica que ha pasado, que es I por T, o sea, la corriente multiplicada por el tiempo es la cantidad de carga que ha estado pasando, ¿sí? Y obviamente que la masa que se deposita tiene que ser directamente proporcional a eso. Y es directamente proporcional con una E que se llama equivalente electroquímico, que es muy fácil de calcular porque es el equivalente químico, o lo que denominaría peso molecular o peso atómico, dividido en la valencia por I por T. O sea que vos podés saber fácil cuántos gramos se depositan de cromo, de zinc, de hierro, de cobre, de lo que sea, con esta formulita. Los gramos los sacás recontra fácil. Decís, mirá, yo sé la corriente que circula, el tiempo que estoy haciendo la electrólisis y conozco el equivalente. Listo, pongo eso en la formulita y lo resuelvo. Entonces, la ley de Faraday, que a mí me interesa que ustedes aprendan, acá hay las dos leyes juntas, no me interesa que la aprendan las dos juntas, por eso no les quiero complicar la idea, vale G igual al peso atómico por I por T dividido en la valencia, que le pongo la letra en I, y en el Faraday. ¿Qué es el Faraday? El Faraday es una constante que vale 96.500 coulombs. No te interesa dónde sale ahora, porque en realidad un Faraday me deposita un equivalente de cualquier sustancia. Pero no me interesa que se vuelvan locos. Con que sepan esto,
yo ya me doy por conforme que han entendido las leyes de Faraday, las dos en una. ¿Qué me dice la ley de Faraday? Me dice, la masa depositada es directamente proporcional al peso atómico, a la corriente que circuló por el tiempo, que es la carga eléctrica, dividido en la valencia de esa sustancia. Si era el cobre, que tenía más 2, la valencia es 2. ¿Sí? Si es el sodio, la valencia es 1. Y así, me fijo en la cantidad de cargas eléctricas. Y el Faraday, que es una constante que vale 96.500. Entonces ya tenés todos los datos para poder calcular cuántos gramos se depositaron en esa placa. ¿Se entendió la idea, chicos? Sí, profe. ¿Qué es lo que vos necesitarías para un cálculo? ¿Sí? Bueno, con eso y con ese problema que les queda ahí planteado, terminamos la clase de hoy. ¿Sí? No sé si les ha quedado alguna duda. ¿Se entendió un poco más con lo que ya han visto en el laboratorio, con algo que hayan visto en la realidad? ¿Les cerró algo la idea o les quedó muy verde? No, profe, sí se entendió. Con lo de la realidad nomás, laboratorio no tenemos nada nosotros. Sí, bueno, está un poco complicado eso. Vamos a dejar de grabar esto para que no sea... Lo que pasa es que necesitaba cortar un poco el video